Evangelio para esta ocasión según Lucas, capítulo 3, comenzando a leer en el verso 7. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Juan decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padres. Porque les digo que aún estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. También el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes se preguntaban diciendo: pues ¿qué haremos? Respondiendo les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. También fueron los publicanos para ser bautizados y le preguntaron: maestro, ¿qué haremos? Y él les decía: no cobren más de lo que está ordenado. Y también a los soldados les preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagan extorsión, ni denuncien falsamente a nadie, ni conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en la expectativa y todos especulaban en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió a todos diciendo: a la verdad que yo bautizo con agua, pero el que viene es el más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que, exhortando estas cosas y a otras muchas, anunciaba las buenas noticias al pueblo. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Lucas está dando un testimonio de Juan como un genuino profeta. Hay uno de los evangelios que nos habla de que por mucho tiempo no se había levantado un profeta, ¿verdad? Y llega Juan y Lucas está hablando de que es un genuino profeta. Aquí al final vemos que la gente piensa: será el Cristo, y él mismo dice: no, viene uno tras de mí. Entonces es llamado él a ser como los profetas del Antiguo Testamento. Vemos, ¿verdad?, que llamaban la atención a las multitudes, ¿verdad?, advirtiéndoles sobre el juicio venidero de Dios si no cambiaban sus vidas, si no se volvían a Dios, ¿verdad? Es por eso que, pero aquí se llama, o muchas de las Biblias en español la llaman arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo relacionamos con el pecado, pero la metanoia es mucho más allá. Ese cambio de mente, cambio de dirección de tu vida en torno a Dios, ¿verdad? Como decían los profetas: vuélvanse a Dios, vuélvanse al camino recto, ¿verdad? Vuélvanse a la alianza, vuélvanse al pacto para con Dios. Y así lo hacían, ¿verdad? Y Juan está aquí, no es la excepción, sigue haciendo ese llamado como un genuino profeta. Lo que en muchas versiones se traduce también como conversión, lo vamos viendo también en los profetas del Viejo Testamento, y ahora Juan tiene ese mismo sentido, ¿verdad? Ese mismo el sentido de volvernos a Dios para hacer su voluntad, para conseguir su palabra, para
continuar nuestra vida en dirección a su misión y a sus propósitos, a los propósitos de Dios, ¿verdad? Más allá de una confesión de pecados, como decía ahorita, y petición de perdón, viene a ser una metanoia, como se dice en griego, que significa lo que habíamos mencionado, cambio de mente, ¿verdad? Eso es lo que significa literalmente. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, y eso lo hemos escuchado antes, llega de dos maneras. Una, según nuestra perspectiva, ¿verdad? O la perspectiva que entendemos está en la Biblia, ¿verdad? Viene como ley, en la que y los profetas tienen como ley, pues tienen, a veces hacen lo que se llama oráculos, ¿verdad? De denuncia, ¿verdad? Y se señalan oráculos de juicio también le llaman, ¿verdad? Que ahí lo que hacen es un señalamiento. Ahí los profetas lo que hacen son denuncias. Ahí los profetas lo que hacen es acusarnos, ¿verdad? De estar donde, en el camino equivocado o en el camino contrario a Dios, ¿verdad? O estar pensando y caminando contrario a Dios, y por eso les advierte: si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se convierten, si ustedes no se vuelven a Dios, juicio vendrá. Esos oráculos de juicio, ¿verdad? O palabras de juicio, si quieren llamarlo mejor de esa manera, ¿verdad? Por otro lado, la palabra también nos llega a nosotros, y los profetas también la proclamaron, ¿verdad? Llega a nosotros como buena noticia, que proclama esa gracia o esos propósitos de Dios, que lo que quiere es liberar, sanar, reconciliar, y anuncia entonces las promesas, ¿verdad? De vivir en torno a Dios, de vivir en comunión con Dios, ¿verdad? Y esas son promesas de renovación, esas son promesas de bienaventuranza, y de paz también, como las que anuncia Juan el Bautista al hablar del reino de los cielos o el reino de Dios, y Jesús también hace lo mismo, ¿verdad? Así que Jesús también entra en ese rango de los profetas, pero sabemos que también maestro, y sabemos que al fin es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, ¿verdad? Así que vemos cómo Juan sería entonces el precursor de Jesús, y anuncia la llegada de ese reino y como buena noticia de esperanza, de restauración plena de la comunidad humana y la creación de Dios. Es volver como al principio. Recuerdan el Génesis, y todo lo que había hecho Dios era bueno, y que después dice, bueno es. ¡Ajá! Marisa está despierta ahí. Bueno, en gran manera. Eso es el propósito de Dios. Restaurar la comunidad humana y la creación. Eso es volver a ese propósito primero, donde todo, ¿verdad? Lo que había creado era bueno y en gran manera. Juan Bautista es el precursor de Jesús, que va preparando ese camino, revelando el amor redentor de Dios, la gracia salvadora, la comunión del Espíritu Santo, y lo va a hacer plenamente o centradamente en el evento de la cruz y la resurrección. El bautismo de arrepentimiento en fe de Juan el Bautista es visto como una señal, un símbolo de esa gracia salvadora, de ese amor redentor que se ha de manifestar como nueva vida o nuevo nacimiento en Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos adopta a los que hemos sido bautizados como hijos, como pueblo de Dios, ¿verdad? De otras cosas, ¿verdad? Comunidad, y colocados incluso por el Espíritu en la santidad de Dios, ¿verdad? Ahora bien, nada de eso
nos exime, aquí está la palabra un poquito más fuerte, de no reconocer la necesidad de Dios. Reconocer que aún estamos en lucha, todos nosotros. Como San Pablo llamaría, en lucha con el viejo Adán, la carta a los romanos y otras cartas, ¿verdad? De manera que Lutero diría, el problema del ser humano es el ensimismamiento, la encerrona en nosotros mismos, el egoísmo en términos como se menciona hoy día, ¿verdad? La vanagloria, la prepotencia, los deseos de la carne, las tentaciones del pecado y del mal, que nos alejan del camino recto, nos alejan de la comunión con Dios, nos alejan de la integridad, la espiritualidad, de colaboración participativa en torno a ese reino de los cielos, o a ese reino de Dios y ese evangelio en Cristo. Así que todavía hay un llamado hacia el cambio de mente, el cambio de dirección de nuestras vidas y movernos hacia la perseverancia en fe, que crece y opera siendo bautizado y siendo discípulos, testigos, obreros de valor, como hay un cántico, ¿verdad? Un himno que habla de eso, ¿verdad? Preparando el camino del Señor hasta que venga en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Todavía hoy prevalece ese llamado que en la gracia de Dios para ese cambio de mente, en fe, asegurando nuestra dirección de vida dirigida a enderezar las sendas de Dios hasta que todo valle, como leíamos la semana pasada, hasta que todo valle sea rellenado, toda montaña, toda colina sea rebajada, los senderos torcidos sean enderezados, los caminos ásperos sean allanados. Recordando la gracia bautismal, nuestra mente, nuestra dirección de vida deben tornarse al amor, a la fidelidad, a la obediencia, cual Jesucristo para con Dios, hasta que toda carne vea la salvación de Dios. No debemos centrarnos solo en el estatus. Ya yo he sido bautizado, ya yo gozo de las promesas de salvación. Es verdad, pero hoy, cuidado con eso, ¿verdad? Porque no podemos vivirlo como una garantía. Ya yo me bauticé, ya no tengo que hacer más nada. Yo creo en Dios, como contesta mucha gente. Pero nunca lo vemos, ¿verdad? Actuando en lo que es creer en Dios, ¿verdad? Pues creer en Dios, pero sigue su vida. Sí, por ahí, ¿verdad? Y a veces cuando la cosa se le pone mala, entonces vuelve ¡ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¿Verdad? Y pues lo vemos, ¿verdad? No va a seguir por ahí, para no extenderme tanto, ¿verdad? Pero mucho más allá de ese estatus, ¿verdad? Es la conciencia de esa gracia que cara, como diría Bonhoeffer, ¿verdad? Costó el cuerpo entregado a muerte, la sangre derramada en la cruz. La gracia cara nos debe hacer libres para entregarnos también nosotros en desprendimiento amoroso, en acompañamiento, en ayuda, en apoyo, en intercesión, en cuidado, en dedicación, en servicio a los demás. Eso es lo que Juan el Bautista pues llama ahí arrepentimiento y al cambio de mente, ¿verdad? Está ligado todo eso a la generosidad que al decir, ¿verdad? Den frutos dignos de arrepentimiento o de conversión o de ese cambio de mente, ¿verdad? Y ahí vamos entonces a pensar. A veces pensamos en esperar muchos regalos en la Navidad, ¿verdad? Mejores que, como dice aquí Juan Bautista, en vez de estar esperando, voy a ver qué me van a regalar. Está bien eso, ¿verdad? Pero en vez de estar de esa manera, aquí la actitud es cómo yo puedo dar mi vida por causa del Evangelio, así como Jesús dio mi vida por mi salvación. Entonces, pues, si tienes 2 túnicas, da una al que no tiene, ¿verdad?
Si tienes comida, compártela con el que no tiene comida. En vez de estar ambicionando riquezas o acaparamientos, desquites o ambiciones o influencias o desquitarte mayores poderes, a veces eso es lo que hacemos a fin de año. Ay, ojalá y me pegue la lotería. Ay, Dios mío, ojalá que tú me dejes el número. Entonces, ¿qué es eso? En vez de estar así, ¿verdad? Buscando todas estas cosas, mejor es dejar, Juan diría, cuidado con dejarse llevar con tales ambiciones. Y pónganse y a los soldados, por ejemplo, a los que cobraban, le dicen, no cobren más de lo que está ordenado, ¿verdad? Mucho menos a los demás le dicen, no hagan extorsión, falsa denuncia, no fabriquen a nadie un caso, ¿verdad? De otras maneras, ¿verdad? Como se diría hoy, ¿verdad? Conténtense con su salario, ¿verdad? Así que sean justos, sean equitativos, cuiden de sus prójimos, ¿verdad? Cualquiera que sea el que esté a tu lado, a ese es tu prójimo. Empieza por ahí, ¿verdad? Aunque lo cortés no quita lo valiente, para reclamar lo justo, lo íntegro, lo equitativo, lo honrado, manténganse siendo honestos, humildes, busquen el bien, busquen la paz. Si siendo bautizados vivimos la vida en Cristo, dando los frutos dignos de arrepentimiento. Aquel Jesús que siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla sea doblada en el nombre de Jesús. Nosotros debemos seguir los pasos de esa manera, dando frutos dignos de arrepentimiento, siendo acompañantes, siendo intercesores, siendo agentes de sanación, de liberación, de reconciliación, empezando por aquellos que están en mayor debilidad, empezando por aquellos que están en vulnerabilidad, los pobres, los que tienen hambre, los que no tienen vestido, los que no tienen vivienda, los que están en enfermedad, los que viven en opresión, los que viven en ansiedad, como hablaba esta mañana, con duda, en tribulación o aflicción, angustia, a estar allí en el nombre de Jesús para compartir con ellos, ¿verdad? Esa presencia, esa ayuda, ese auxilio, esa gracia, ese amor de Dios. Y así, ¿verdad? Crecemos, ¿verdad? Encaminándonos otra vez a ese nuevo, a esa creación y esa comunidad humana restaurada que quiere Dios como su propósito, o ya también como su misión, ¿verdad? Ya entonces, como el Apocalipsis, no más llanto, no más dolor, no más muerte, ¿verdad? Aquí podríamos decir hoy, acabar con los daños, con los maltratos, con las negligencias, con la injusticia, con la violencia, acabar con la guerra, como hablábamos esta mañana en la escuela dominical, ¿verdad? Con la amenaza, con el peligro de muerte, y que florezca el fruto del amor, de la paz, de la justicia, del consuelo, de la fe, de la esperanza. Que así sea, que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Amén. Cantamos aquí.